Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, más bien un episodio complemento al complemento de Plex. Es decir, el episodio anterior, el 119, ha sido un complemento, es decir, una actualización del screencast sobre Plex que vimos. Y el videotutorial de hoy, básicamente, es un suplemento a esa actualización. Porque, como os decía, Plex también ha salido para iOS, es decir, para el sistema operativo de iPod Touch, iPhone y iPad. En este caso lo estoy utilizando desde un iPod Touch. ¿Por qué? Porque Apple, no sé por qué extraña razón, no nos permite grabar nuestra pantalla del iPhone. No nos permite, digamos, lo que estoy haciendo ahora mismo, ver mi pantalla del iPhone como estoy viendo yo ahora, si no es teniendo jailbreak hecho. Y como mis otros dos dispositivos, el iPhone y el iPad, realmente están en la última versión y no les puedo hacer el jailbreak, pues he tenido que utilizar el iPod Touch de mi mujer, que por cierto espero que no se entere. Bueno, entonces, Plex es una aplicación que nos vale 3,99 euros, creo recordar, o 3,69, ahora mismo no recuerdo, pero tampoco importa demasiado de 3,69 a 3,99, son 4 euros, digamos, pero que realmente vale bastante la pena. Como recordáis, el Plex Media Server está funcionando siempre dentro de nuestro Mac. Si no está funcionando, lo podemos arrancar y dejarlo puesto para poder servir esos contenidos pues, a nuestros dispositivos. Bien, lo que vamos a hacer es ejecutar el Plex directamente. Vamos a ejecutar el Plex. Y en este caso lo que voy a hacer es conectarse ya directamente a mi servidor predeterminado. Ya me lo dice, está conectado y me muestra, digamos que las opciones que yo tengo. Plex Online, los video plugins, los documentales, las películas y los TV shows. La primera vez que lo arranquéis lo que os va a aparecer es esto. En los settings os va a aparecer un media server, si lo tenéis arrancado. Si no lo tenéis arrancado, lógicamente vais a tener que encenderlo en el Mac que queréis que funcione de servidor y os va a permitir seleccionarlo. En este caso, solo tengo uno. Dentro de un momentito voy a arrancar el del MacBook para que podáis ver otra diferencia. Bien, en este caso se está conectando por una Wi-Fi. Es decir, estoy conectado a la misma Wi-Fi los dos equipos. Pero una de las grandes ventajas de Plex es que nos va a permitir conectarnos a nuestro, en este caso a mi Mac Pro, me voy a poder conectar pues por 3G o mediante otra Wi-Fi. Imaginaros, estáis en casa de un amigo conectados por Wi-Fi con vuestro iPhone y queréis ver un vídeo que tenéis en vuestro Mac. Si lo tenéis indexado en la biblioteca de Plex, podréis verlo directamente accediendo de este modo. Tendríais que añadir nuevo servidor, poner un nombre que queráis, poner un nombre para reconocerlo básicamente, añadir una nueva conexión, poner la IP del host, el puerto que va a quedar así, y si necesitáis nombre, usuario y contraseña, si habéis activado la seguridad, os lo permitiría hacer. Yo hasta ahora no lo he podido hacer. Hay una opción para hacer, he visto una wiki que te enseña cómo hacerlo, porque parece que hay problemas con esto. Pero realmente se puede hacer, sé de gente que lo ha hecho y sí se puede hacer. Realmente es un paso muy interesante. Le vamos a dar a cancelar y vamos a ver el resto de opciones. Nos tiene activada la opción de encontrar servidores cercanos. Imaginaros que pues tenemos ahora lo que os decía, si yo arranco el MacBook, pues directamente me va a detectar ese servidor del MacBook. Seleccionar un player, es decir, un reproductor. En este caso, estoy conectado al servidor del Mac Pro. El servidor del Mac Pro, en el Mac Pro no tengo arrancado la aplicación Plex, es decir, el reproductor Plex. Sin embargo, sí tengo arrancado el media server. Entonces no me detecta ningún reproductor. Si yo tuviera arrancado el Plex, me permitiría controlarlo. Lo vamos a ver después. Después tenemos la opción de Video Quality. En la opción de Video Quality nos va a permitir seleccionar la tasa de transferencia que queremos utilizar, dependiendo si estamos en una Wi-Fi local, es decir, si estamos en la misma Wi-Fi, en nuestra casa estamos en la misma Wi-Fi que la red del Mac, por ejemplo, en este caso del Mac Pro, o bien si estamos en una Wi-Fi remota. Podéis poner el valor que queráis, automático detectaría la velocidad de la red y después podréis seleccionar vosotros. Tener en cuenta una cosa, en este caso, tanto el iPhone 3GS como el iPod Touch tiene un límite de 480p. Que es la resolución máxima que reproduce. Equivale en este caso a 1,5 megas por segundo. Daros cuenta de que si la red no es capaz de soportar esa transferencia de 1,5 megas por segundo, os va a ir a saltos el vídeo. Entonces tendríais que bajar
esa transferencia, o bien ponerlo en automático para que él pues encuentre la mejor opción. La diferencia es que va a tardar más en cargar o menos dependiendo de la velocidad de la red. Seleccionaríamos la velocidad que queremos para la red local y para la red remota y ya estaría configurado en principio. Puesto significa que ya ha accedido, que ya está conectado a ese servidor. Si no estuviera le daríamos y nos conectaría y ahora podremos acceder a la librería. Accedemos a la librería. Si os fijáis aquí en el medio hay un botón que pone Remote. Ese botón solo se va a activar cuando tengamos la aplicación, es decir, el reproductor Plex, ejecutándose en nuestro Mac, en el Mac al que estemos conectados. El uso de la librería es tan sencillo como parece realmente. Nos vamos, pues por ejemplo, a la sección TV Shows. Vamos a seleccionar todos los shows. Seleccionamos, pues por ejemplo, The Pacific, que está en HD, por ejemplo. Está en 720p. Seleccionamos la Season 1 y tenemos los episodios. Si hacemos clic, nos lo reproduce. En este caso voy a rotar la pantalla para que se nos vea bien. Tarda un poquito en cargar el streaming, pero directamente funciona. Vosotros lo vais a estar viendo a saltos, lógicamente, porque la velocidad de transferencia de Plex al iPod y después del iPod hacia el Mac interfiere. Bien, vamos a darle a salir, le damos a Done. Y si os fijáis, también lo puse en horizontal para esto, pero bueno. Si os fijáis, al lado de cada episodio pone una I, que es un botón de información, o bien en las series propias nos ponen una I también que nos va a mostrar la información de esa serie. Damos botón, nos muestra, y si tuviera el argumento cargado, que en este caso no lo tiene, he ido a seleccionar la unidad que no lo tenía, supongo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, en Lost. Directamente nos muestra el año en que se hizo, nos muestra un póster, nos muestra cuántos episodios tenemos sin ver, de qué género es y un argumento. Le damos a cerrar y si quisiéramos ver los episodios también nos mostraría la sinopsis de ese episodio. Por ejemplo, Season 4, damos al botón de información y nos muestra el título y la información, la valoración, el tiempo y cuándo se publicó. Y además también nos muestra la resolución estándar, DivX, que está en MP3 y que el audio está en 2.0. Daros cuenta que de este modo, utilizando Plex, nosotros podemos reproducir perfectamente DivX, MKVs y demás en nuestro iPhone, nuestro iPod Touch o en nuestro iPad. Bien, además si nosotros tenemos el plugin de Vimeo instalado en nuestro ordenador, pues directamente si vamos a los video plugins podemos acceder a los vídeos de Vimeo directamente. Bien, realmente es una opción muy interesante la opción de poder compartir todo nuestro contenido de nuestro Mac en nuestros dispositivos móviles. Ahora vamos a ver la opción de controlar. O sea, de este modo nosotros podemos ver el contenido que tenemos en nuestro ordenador en nuestros dispositivos. Pero vamos a ver la opción de controlar nuestros ordenadores, nuestro Plex dentro de nuestros ordenadores. Para ello lo que voy a hacer es arrancar Plex, en este caso en el Mac Pro. Bien, tenemos Plex arrancado y nos vamos nuevamente a Settings. ¿Por qué nos vamos a Settings? Porque si recordáis no hemos seleccionado ningún player y todavía no nos aparece. Lo que tenemos que hacer es conectarnos nuevamente al Mac Pro y directamente ya nos aparece el player de Mac Pro. Entonces, puedo hacerle clic si no estuviera marcado y ahora sí podría controlar. Y ahora sí se me activa, si os fijáis en el medio, la opción de Remote. Le damos al botón de Remote y tenemos varias opciones. Primero, tenemos esta opción de especie de pad, joystick o como queráis llamarle. Y después tenemos esta opción. Esta opción nos permite reproducir, pausar. Esto digamos que sería una opción más para cuando ya estemos viendo la película. Vamos a darle aquí y con estos controles vamos a poder navegar. Si os fijáis, podemos navegar por las diferentes opciones de Plex. Vamos a ir, pues, por ejemplo, a la carpeta documentales. Le damos a OK, damos al Shows y vamos, pues, por ejemplo, a Time Warp. Seleccionamos Season 1 y le damos, pues, por ejemplo, aquí. Bien, entonces comenzaría a reproducir lo que es el vídeo. Nosotros podríamos utilizar los menús. Este menú de info nos mostraría el menú de info que nos permitiría navegar, pausar, reproducir y demás, cambiar los subtítulos, etcétera. Y después tenemos el botón menú y el botón back y el botón texto que solo funcionan cuando estamos en un menú, es decir, no cuando estamos viendo una película. Por ejemplo, vamos a pararlo, vamos a este nuevo menú, lo paramos y ahora sí podemos cambiar. Si le damos a menú, nos sale un menú.
y si le damos a ABC nos mostraría una pantalla para introducir texto, en caso de que fuera necesario. En este caso no. Vale. Bien, y además también tenemos la opción de controlar por gestos. Nosotros podemos coger esta opción y utilizar nuestro iPod o nuestro iPhone como un touchpad. Es decir, yo con el movimiento puedo mover el dedo hacia abajo y me va a cambiar, me va a seleccionar. Tened cuidado porque, hombre, al principio va a ser un poquito impreciso. Y con un clic accedería al contenido. Al contenido, de otro, y reproduzco. Y después aquí abajo tenemos un botón que nos da una guía de gestos. Nos va a permitir consultar una guía que nos va a mostrar los gestos que tenemos que hacer para controlar Plex de ese modo. A mí personalmente me gusta más el tema de los botones. Pero bueno. Bien, de este modo lo que estamos haciendo es controlar remotamente nuestro Plex en nuestro ordenador. Pero nosotros tenemos otro modo de controlar. Yo ahora, por ejemplo, me voy a Settings y cuando tengo un player seleccionado, me da una opción. Me da la opción de seleccionar la acción por defecto. La acción por defecto que yo tengo puesta es preguntarme cada vez. ¿Para qué sirven estas acciones? Pues bien, podéis ver arriba. Acción por defecto y pone reproducir en iPod o reproducir en Mac Pro. En este caso está conectado a este reproductor, reproducir en Mac Pro. Esto me va a dar la opción de cuando yo vaya a mi biblioteca y seleccione, pues por ejemplo, aunque sea películas, selecciono una película, no las de fútbol, ¿no? Que igual los del Madrid se mosquean. Pues selecciono, pues por ejemplo, Austin Powers. Me da la opción de reproducir en el iPod o reproducir en el Mac Pro. Si yo lo reproduzco en el iPod, ya vimos cómo se hace, directamente nos lo carga en el iPod, y si yo lo doy al Mac Pro, directamente me salta a esa película. Es decir, no me haría falta ir navegando por los menús. En vez de andar con el remote, marcando un menú, entrando en películas, seleccionando la película que yo quiero y dándole, pues directamente voy a la biblioteca, selecciono la película desde aquí y ya me lo reproduce directamente ahí. Son dos opciones distintas de controlar, pero con un resultado muy bueno. Yo igualmente puedo interactuar. Yo ahora que lo he activado de ese modo, pero yo puedo pararlo con el otro remote. Es decir, me permite jugar de una manera muy interesante. Por eso os digo que realmente es una aplicación que a mi parecer vale su precio, digamos. Bien, y yo ahora, por ejemplo, acabo de arrancar el MacBook. Y en el MacBook directamente tengo el Plex Media Server también cargado. Entonces, de este modo ya directamente la aplicación de Plex me detecta que hay otro Media Server. Entonces yo puedo conectarme directamente con él y de ese modo puedo ver el contenido de ese Media Server, de mi otro ordenador, etcétera, sin ningún tipo de problema. Va a trabajar por Wi-Fi exactamente igual. Y si yo necesitase introducir una clave, es decir, si para conectarme me pidiera una clave, ya me la va a pedir, pero si no, tenéis la opción de darle aquí y seleccionar el usuario y la contraseña y ya automáticamente se guardaría y se conectaría cada vez. Y como veis, una vez que hemos seleccionado este Media Server, directamente el player me cambia. Ahora mismo no está activado, como en este caso, pero una vez que lo pulso sí estaría activado. Y me permitiría controlar ese player, el player del MacBook en este caso. Pues bien, hasta aquí ha llegado este primer episodio de los que puedo ir haciendo poco a poco de aplicaciones para iPhone, bueno, iPhone, iPod Touch, etcétera, para iOS, vamos a llamarle. Y en este caso, bueno, como habéis visto, es un anexo a la revisión sobre el Plex 9. Y que bueno, espero que os haya sido útil, espero que os guste cómo ha sido grabado y acepto cualquier sugerencia, porque ya os digo, en este caso es el primero que grabo sobre estos dispositivos, con las dificultades que yo acarreé además. Así que bueno, espero que os haya sido útil, un saludo y hasta luego.